El motivo por el cual realizamos este video es por crear conciencia en toda aquella persona que vea este documental, ya que hoy en día nuestro mundo sufre de mucha contaminación, ya sea por el plástico, papeles o simplemente cuando se quema basura, llantas o en un incendio forestal. Se genera mucha contaminación y nosotros somos los que salimos perjudicados, ya que no le dejaríamos nada a las próximas generaciones y nosotros somos los que vivimos en esta tierra. Debemos de pensar más de 2 veces cuando tiramos alguna botella al mar o simplemente en las calles y tomar iniciativas y comenzar a reciclar o intentar contaminar lo menos posible. El plástico es una sustancia sintética de estructura macromolecular, ya que está constituido por gran cantidad de moléculas de hidrocarburos, alcoholes y demás compuestos orgánicos. ¿Qué hace usted para no contaminar más a nuestro mundo? Lo único que trato de hacer es no consumir foam. Los platos desechables, los vasos desechables. Trato de comprar materiales, empaques o las cosas que ocupo que vengan en empaques que sí son reciclados, que ya vienen reciclados en alguna ocasión y que se puedan reciclar. Hasta ahorita en esta casa eso es lo único que hacemos. ¿Cuáles cree que son algunas razones y consecuencias de la deteriorización de la capa de ozono? Yo creo que las causas por las cuales se está deteriorando es la contaminación ambiental del planeta y las consecuencias creo que son los cambios de clima que hemos estado viviendo en los últimos años, entre otros, pero eso creo que es el más grave. ¿Y por qué cree eso? Porque eso es lo que he leído y el cambio de clima se nota, se siente, se está reflejando en todas partes del mundo. El mundo tira 8 millones de toneladas de plástico al mar cada año, incluyendo envases, redes, líneas y boyas. Un estudio alerta que cada 30 centímetros a lo largo de la tierra costal hay 5 bolsas llenas de plástico. Más de 1 millón de aves marinas mueren cada año al quedar atrapadas y asfixiadas en bolsas de plástico y más de 100,000 animales fallecen en forma similar. ¿Qué método utilizan para reciclar el plástico de los armazones? Realmente nosotros los armazones no los reciclamos, los mandamos a los distribuidores y a ellos se encargan de reciclar. ¿Cuál es el proceso de elaboración de los lentes de contacto? Eso se utiliza un moldeado, la materia prima es un acrílico líquido, se llama bifilcom, el 38% es de agua y lo demás es líquido, es plástico, ¿no? Y se destila y se purifican ¿cómo se llama? Los plásticos ya que están moldeados para darle la forma. El plástico tarda 450 años para empezar a descomponerse y 50 a 80 años para hacerlo completamente. El 90% del precio que pagas por agua es el costo de la botella. ¿Qué cree que se podría implementar en Mexicali para poder disminuir la contaminación? Pues yo creo aplicar el programa como tiene la Ciudad de México, el Hoy No Circula, y eso serviría para que algunos carros se quedaran en las casas y no contaminaran tanto. ¿Cuáles cree que son algunas de las razones por las cuales se deteriora la capa de ozono? Pues yo creo que el excesivo uso de vehículos hace que se generen contaminantes y también pues el uso de productos como Sprite y aerosoles. ¿Usted qué hace para no contaminar más a nuestro mundo? Evito tirar cosas en la calle. Trato de tener limpia mi casa porque tengo perros y también eso afecta en el aire. Pues cuidar el agua también. Tratar de no tirar mucha agua. Y trato cuando voy al mercado de no usar bolsas de plástico o usar las menos posibles. Y creo que eso es lo único que hago hasta ahorita. ¿Cuáles cree que son algunas razones y consecuencias de la deteriorización de la capa de ozono? El smog. Y tiene mucho que ver, yo creo que
Sí, la contaminación de que hay en el ambiente por la gente que tira basura, con cosas que se puedan descomponer, incluso las heces de los perros, las empresas, las industrias que utilizan muchos químicos y de alguna forma, no sé si funciona así, pero también son cosas que echan al mar y luego se vaporizan, ¿no? Y al final de cuentas quedan arriba, ¿no? Los carros también contaminan mucho. No sé exactamente qué elementos sean, pero sé que contaminan. Y pues un dato bien importante también es que, por ejemplo, aquí en Mexicali es una de las ciudades que tienen más contaminación, y es porque es una zona industrial y hay muchas empresas, ¿no?, que están aventando constantemente, ¿no?, humo sucio y lleno de químicos. Entonces yo creo que eso es lo que más afecta. ¿Y cuáles cree que son las consecuencias? Pues el calentamiento global, y creo que es visible, ahorita se puede ver, ¿no?, o yo he visto al menos documentales, ¿no?, que por ejemplo en Alaska se está derritiendo el hielo, ya los animales no tienen dónde vivir, dónde estar. Incluso aquí en Mexicali hay veces que los veranos ya se están haciendo más calientes, o incluso los inviernos son cada vez más fríos porque no hay una con protección, pues ya no está como esa capa, ¿no?, se está debilitando. Entonces es la forma más visible por el clima. ¿Cuáles cree que son algunas razones y consecuencias del deterioro de la capa de ozono? Razones y consecuencias. Las razones son por básicamente la inconsciencia del ser humano de utilizar productos que dañan la capa de ozono. Ejemplo más fácil de todos es el refrigerante para los automóviles y para los aires acondicionados. Después de los años 90 se dieron cuenta de que ese tipo de gas dañaba severamente la capa de ozono. Esa es una de las miles de razones. Consecuencias de la capa de ozono. Bueno, las consecuencias de la apertura de la capa de ozono y de la ruptura son que básicamente nuestro sol, que debería de ser benéfico para nosotros, ahora nos puede causar cánceres en la piel, que son las primeras cosas. Causa sequías, causa cambios bruscos en el clima y básicamente está deteriorando, o sea, el deterioro de la capa de ozono genera principalmente cambios bruscos en el clima y daños específicamente en los humanos, que son, primero que nada, enfermedades en la piel. Esos son los dos primeros ejemplos. ¿Cómo cree usted que la basura plástica afecta a nuestro medio ambiente, plantas y animales? Bueno, la basura plástica tiene un ciclo de biodegradabilidad muy largo, que es más de 20 años. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la basura plástica en nuestros océanos? Cuando tiramos algún envase plástico en los océanos, el agua marina empieza a descomponer los plásticos. Lo que sucede es que los plásticos se saturan de esas moléculas, como por ejemplo los PCBs, súper dañinos, y se saturan y le quitan oxígeno a los peces. Si ustedes se ponen a pensar, alumnos, se ponen a pensar qué sucedería con un océano sin oxígeno, básicamente ya no habría peces. Tendríamos un océano sin vida. Sustituir el plástico. Bueno, hay muchos materiales que podrían sustituir el plástico. Primero que nada, en todos los envases, el vidrio, porque el vidrio lo puedes reciclar muy rápidamente. Para los envases de, por ejemplo, productos orgánicos que estén contenidos dentro de plásticos, como por ejemplo papitas fritas o algunas verduras, se podría utilizar algunas bolsas, por ejemplo, de celulosa, o si no, las verduras guardarlas en bolsas de papel o cartón. Y todos esos ejemplos son materiales de recursos renovables. El reciclaje de los plásticos es un fracaso y no es una solución sostenible. La gran mayoría de los desechos plásticos recogidos para reciclar en realidad son exportados a países pobres, incinerados, convertidos en objetos no reciclables o arrojados directamente al vertedero. Los plásticos que entran en contacto con los alimentos envenenan a los seres humanos. Algunos de los aditivos tóxicos del plástico, como el potente disruptor endocrino bisfenol A, contaminan la sangre de más del 90% de la población, incluidos los niños recién nacidos. Ana Karen, ¿hiciste la teoría de química? Sí,
qué tiraste eso al piso? ¿No recuerdas que nuestro profesor de ética dijo que no debías hacer eso? Ay, Mario, no sabes dónde puede terminar esa botella. Puede terminar en el mar y matar a un animal. Tienes que ser más cuidadoso, Mario. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand.